compañeras y compañeros. Bueno, en primer lugar, pues aquí estamos, retomamos otra vez las concentraciones en el año nuevo y habría que hacer un poquillo de recordatorio que aunque no es nuestra intención ni nuestro estilo el regodearnos en los triunfalismos, resulta que empezamos el 5.º año, desde que se empezó con el movimiento este de pensionistas. Por enero el movimiento comenzó antes. Lo que es las movilizaciones así continuadas y movilizaciones estables de los lunes en algunas ciudades lo hacen jueves, en fin, cada ciudad lo adapta a su... Pero estas movilizaciones estables comenzaron en 2018. ¿Recordáis de dónde veníamos? Veníamos de una congelación o casi congelación de las pensiones con el 0,25%. Las personas pensionistas, los pensionistas estaban perdiendo poder adquisitivo año tras año. Estaba programado introducir el factor de sostenibilidad. ¿Os acordáis? Ya parece que esto es antiguo. El factor de sostenibilidad en 2019 entraba en vigor y el factor de sostenibilidad era una serie de cálculos complejos donde tenía muchísima influencia, entraba en influencia la esperanza de vida, y a medida que aumentaba la esperanza de vida, se sacaba un coeficiente que reducía mucho más los cálculos de las pensiones iniciales. Había muchas otras cuestiones, por ejemplo, como los gastos impropios, que lo hemos llamado muchas veces. Los gastos impropios seguían saliendo, todos esos gastos seguían saliendo de la caja de la Seguridad Social. Pues bien, como sabéis, eso originó un rechazo y un movimiento rechazo y un decir, pues hasta aquí hemos llegado. Y todavía estamos con esto, y todavía vimos y hemos entendido, y la gente ha entendido, a pesar de que ahora, por ejemplo, hoy aquí nos vemos pocas personas, pero estamos convencidos de que cuando sea preciso hacer más fuerza, hacer más presión para que los fachas no hagan de la suya, pues cuando sea preciso hacer más presión, estamos convencidos de que la gente responderá. Que la gente responde porque ha entendido primero que esta lucha, mientras no la hace, mientras la abandona, mientras estamos cada uno en nuestra casa, corre muchísimos riesgos de que sean recortes en el sistema público de pensiones y recortes en las pensiones. Y también estamos convencidos de que los avances, poco o mucho, los avances que se hayan podido conseguir y que hemos conseguido a lo largo de estos 5 años, a pesar de que siempre señalamos, y lo vamos a seguir señalando, las cuestiones que hay que mejorar en el sistema público de pensiones, vamos a seguir señalando las situaciones más adversas, las situaciones de la gente y de las personas que están en peor situación de pensiones. Pero a pesar de todo eso, los avances que se han conseguido, somos conscientes, y yo creo que todo el mundo es consciente y la gente es consciente, que se han conseguido en base a la unidad, en base a la lucha, en base a la presencia, en base a la presión. Lo mismo en las calles, que también presión de opinión pública, presión de decir a quien gobierna, a quien tiene que legislar: ojo, a ver qué hacéis, no vayáis a beneficiar a unos pocos, que aquí estamos los que representamos y lo que representa la mayoría de la sociedad, y perjudicar a la mayoría. Yo creo que la gente es consciente, a pesar, como digo, de que después de 5 años pues se nota el cansancio y hoy aquí estemos menos personas, pero estoy convencido que en el momento que sea necesario que estemos más personas, habrá más personas. Pues mucha gente es consciente
que ha participado a lo largo de todos estos años, ha participado de estas luchas y seguirá participando. Pues bien, era simplemente un recordatorio de que comenzamos el 5º año de lucha por la defensa de las pensiones y hacer un poquillo de balance de situación de dónde nos encontramos en la actualidad. Sabéis, cerramos el año en la última concentración que tuvimos aquí, pues hablando de una cuestión que era ya segura, que era la subida de las pensiones conforme al IPC medio. No sé si conviene recordar, el IPC medio acabó en el 8,5% en noviembre, que es el que se toma de referencia. Acabó diciembre, luego ya, como visteis, acabó diciembre con el IPC acumulado, en el 5,6%. No sé si es bueno recordar la cuestión de la denuncia que hacíamos nosotros cuando se legisló la subida de las pensiones en torno al IPC medio. Y decíamos que iba a suponer una pérdida de poder adquisitivo en el año 2021 y la supuso. La supuso puesto que el IPC acumulado, conforme se venía haciendo siempre la subida de las pensiones, acabó en el 5,5% y en 2021 las pensiones subieron el 2,5%. Pero es más, en este año, con el IPC acumulado, las pensiones tendrían que subir el 5,6%, no el 8,5% como va a subir. Pero fijaros en una cosa, no solo era por la forma de tomar el IPC medio o acumulado, la novedad de hacerlo en base al IPC medio. Alguien podría decir, bueno, este año vamos a recuperar poder adquisitivo. No es así. ¿Por qué? Porque lo que desapareció, además de la fórmula, es el método, y el método era en base a IPC previsto con ajuste al final de cómo había evolucionado el IPC, y se compensaba en lo que llamábamos una revisión de la desviación del poder adquisitivo, o la paguilla, por mal nombre, la paguilla. Al cambiar el método desaparece la paguilla, y este 8,5% que nos van a subir ahora, supone coger el 8,5% que ha subido los precios en 2021. Entonces estamos cogiendo el valor de 2021, ojo, no estamos cogiendo el valor de 2023, de 2022, estamos cogiendo el valor de precios y la subida de precios de 2021, que esa se debería de haber ajustado con la paguilla en diciembre de este año. Estamos cogiendo, y se perdió por medio lo que parece que era más real, porque ahí no había, y no tendrías que estar pensando en cómo acabará este año y si voy a tener una pérdida o una ganancia, porque dependiendo de cómo acabe el año 2023, pues habrá que ajustar la pérdida o la ganancia. Ya dijimos, el 3% que se perdió en 2021, en 2022 que no sabemos cómo quedará. Total, que siempre, hasta ahora, con la subida, si la subida hubiese sido como tenía que ser, como se hacía siempre, al 31 de diciembre tendríamos que haber acabado ya con ese 8,5% subido en las pensiones. ¿Por qué? Porque la paguilla iba a compensar el resto de que no hubiera subido. Y deberíamos de comenzar 2023 con unas pensiones actualizadas exactamente igual que los precios. Ya no hemos comenzado, es otro método, es totalmente distinto, y por eso estamos ajustando si hay pérdida, si la pérdida es más grande, si la compensamos con la de 2021, si no la compensamos. Esa es la realidad que tenemos, y por eso simplemente es un recordatorio, no por quejarnos ni incidir ya mucho más en esto, porque habrá gente que diga, joder, los pensionistas, que exagerado, le van a subir el 8,5% y están hablando, pero nos conviene debatirlo todo y hablar claramente cómo son las cosas, que nos situemos bien cómo son las cosas. Hasta ahora, con ese 8,5%,
estaríamos con los precios de 2022 y por supuesto, como en 2021 ya no hubo paga compensatoria, habríamos perdido el 3% de 2021. Y ahora, todo lo que evolucione en los precios, en 2023, sube en enero, sube en febrero, sube en marzo, sube en abril. La subida que se vaya acumulando mes a mes en 2023 la llevaríamos de pérdida, que a final de año habría que compensarla y que se va a compensar se compensará con la subida en enero, pero ya llevamos un año de pérdida. Al desaparecer la paguilla llevamos ese año de pérdida. Nos birlaron por el truco del almendruco un año con la aparición de este nuevo método. No quiero dedicar más tiempo a eso, si queréis ahora lo debatimos y hablamos, pues no quiero dedicar más tiempo a eso, pero bueno, en situación, ¿cuál es el resto de situación? La situación es que lo hablábamos antes Juan y yo, cuestiones que denunciamos y cuestiones que se han conseguido. La de los gastos impropios decía antes. Hay 24.000 millones de euros en los presupuestos. El año pasado fueron 22. Este año son 30.000 millones de euros en presupuestos generales de 2023. 30.000 millones de euros que se van a destinar de los presupuestos generales del Estado, o sea, de impuestos, a pagar los gastos impropios. Ya lo hemos debatido muchas veces, gastos que son propios para compensar y para cubrir cuestiones sociales, gastos muy necesarios, pero gastos que no pueden salir de las cotizaciones de los trabajadores y luego decir que la Seguridad Social no es capaz de pagar, por ejemplo, las pagas extras y que el Estado le va a hacer un préstamo a la Seguridad Social para pagar las pagas extras. Es incierto, es mentira. Por fin, por eso decía, hay muchas cuestiones que vamos a denunciar y que vamos a seguir denunciando, pero por fin, una de las cosas que sí se consiguió es que por fin se delimitaran cuáles son los gastos que corresponden con las cotizaciones pagar, que es las pensiones y las pensiones contributivas, no por ejemplo las no contributivas, no por ejemplo los complementos a mínimo, no por ejemplo los permisos de paternidad, maternidad, no por ejemplo la compensación de fomento del empleo, de bonificaciones de cotizaciones a los nuevos autónomos. Todas esas cuestiones, sin discutir la necesidad, sin discutir que cumplen una misión social, se tienen que sufragar desde el Estado, que decide que son políticas sociales que convienen y que quiere hacerlas, pero no que las coja de la Seguridad Social. Pues bien, esa cuestión se ha conseguido. ¿Qué no se ha conseguido? ¿Qué estaríamos y qué echamos de menos? Bastantes cosas, las vamos refiriendo muchas veces conforme van surgiendo, pero por decir cómo está la situación ahora. Las pensiones mínimas en la ley, precisamente en la ley aprobada en diciembre, una ley muy importante que criticamos unos aspectos y valoramos positivamente otros. En la ley recoge que las pensiones mínimas se hará un estudio para valorar y irla subiendo, equiparando al salario mínimo. El estudio no se ha iniciado, las pensiones mínimas siguen subiendo este mismo año, van a subir el mismo que el resto de las pensiones. Ojo, solo las no contributivas, estamos hablando de mínimas contributivas. El que tenga, o la persona, la mujer o el hombre que tenga una pensión mínima contributiva, bien sea baja, y precisamente por eso hablamos de mínima, pues son pensiones bajas, muchas incluso no llegan a lo que se fija como un límite mínimo de pensión en función de la situación familiar y social, que si la persona tiene familiares a su cargo y todas esas cuestiones, hay unos distintos escalones de pensión mínima. Hay pensiones que no llegan ni a esa mínima y se le da lo que llamamos el complemento a mínimo. Bueno, a esas nos estamos refiriendo, a esas pensiones nos estamos refiriendo simplemente con elevar
esas cantidades, paulatinamente, vamos sacando de situaciones de miseria a muchas pensiones, porque a pesar de ese 8,5, hay pensiones, el año pasado, este año no me acuerdo de cómo ha quedado, está por ahí una tabla, pero no me acuerdo de la cantidad. El año pasado había pensiones mínimas sin cónyuge a cargo, contributivas, de 689 euros, me parece que era la pensión mínima o algo así. Bueno, pues le sube el 8,5 y son 50 y tantos euros. Vale, el 8,5 puede parecernos una subida considerable, pero son 50 y tantos euros que no saca esa pensión, no la saca de la miseria. Se necesita un esfuerzo superior. No hay que ser ingenuo tampoco, ni escribir, ahora que estamos muy próximos, ni escribir una carta a los Reyes Magos y decir, bueno, pues que todas las pensiones mínimas suban igual a 1.000 euros, igual que el salario mínimo inmediatamente. No, hombre, porque hay que ser realista y además riguroso. Habría que decir de dónde sale eso y habría que cuantificarlo, y no somos ingenuos. Sabemos que supone mucho dinero y que eso no puede ser así. Cuando decimos que las pensiones mínimas se vayan acercando al salario mínimo, sabemos que eso no puede ser mañana. No puede ser mañana, porque habría que decir de dónde se saca ese dinero. No vale echar una carta a los Reyes Magos y decir de dónde se saca ese dinero. Por eso, lo que sí creemos es que si no se inicia ningún esfuerzo de elevación por encima del resto de las pensiones contributivas, no vamos a llegar nunca a ir paliando esas situaciones de gente que recibe pensiones más bajas, pensiones que a duras penas le permiten vivir y que viven pues de situaciones de familia, gente que vive con su familia, gente que, en fin, como sabemos que existen las realidades y las muchas realidades que hay en nuestro país y en nuestra ciudad. Pues esa cuestión hay que iniciarla, y esa cuestión incluso está, como digo, está recogida en la ley. Lo que pasa que no de una forma taxativa, sino de hacer un estudio tal cual. No se ha iniciado. Otra cuestión que no se ha iniciado, la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que es la que de verdad creemos que puede arrojar tranquilidad sobre la solvencia y la suficiencia del sistema público de pensiones. Decimos más, la Seguridad Social contablemente para el Estado tiene un déficit con el Estado a base de esos préstamos que mencionaba yo antes, de 10.000 millones de euros para pagar la paga extra y tal y cual. Tiene un déficit con el Estado. Está claro que con lo que el Estado ha sacado de la seguridad social durante años y años, pagando gastos que no le correspondían, se compensa totalmente ese déficit y se supera y se rebasa muchísimo ese déficit. Lo que hay es que cuantificarlo con números, con una auditoría, cuantificarlo, establecer la forma de compensarlo y arrojar sobre todo luz sobre la solvencia del sistema público de pensiones, porque creemos que en la situación, estamos haciendo este balance, la verdad es que estoy dando saltos de un sitio a otro, pero bueno, haciendo este balance, llegamos a la situación en estos 5 últimos años, después de 5 años de movimiento de pensiones, donde unas cuestiones se han avanzado y se han conseguido, otras cuestiones están pendientes y vamos a seguir demandándolas y seguir luchando. Y lo más importante que queda, después de una reforma de pensiones que se propuso este nuevo gobierno, que la ha ido elaborando en 3 fases, podemos decir, en 3 fases, y esta tercera fase, ahora la mencionaremos, está pendiente de culminarla, pues lo que va a quedar, lo más importante que va a quedar, es la lucha y la discusión sobre la solvencia del sistema público de pensiones. Y esa discusión se materializa en 2 cosas: que se realice la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, y la vamos a exigir, la vamos a seguir exigiendo, y cada ocasión que tenemos la exigimos y la exigiremos, porque además la exigíamos antes porque era de justicia, la exigimos ahora porque es de justicia y es de ley. La ley recoge que en el plazo de un mes a la entrada en vigor, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, en el plazo de un mes el gobierno encargaría la auditoría a las cuentas.
y que en el plazo de 6 meses estuviera realizada la auditoría. Ha pasado el año y todavía no está ni encargada. Y eso es la cuestión que decimos se juega en esta parte de reforma de pensiones. Otra parte que influye en esta cuestión de la solvencia del sistema público de pensiones, influye, por ejemplo, la aprobación, Juan Alfaro, déjame el paraguas, influye, por ejemplo, la aprobación que hubo a mitad del año pasado del fomento de los planes de pensiones de empleo o empresa, porque como hemos mencionado en muchas ocasiones, ese fomento de los planes ya recogen, los planes privados de pensiones ya estaban implantados en España y ya recogían incluso bonificaciones fiscales, lo sabéis, con las bonificaciones en las declaraciones de la renta. Pero bien, estos planes es un salto distinto, porque además de recoger las bonificaciones en la renta, son casi obligatorios, porque los otros son voluntarios, pero cuando aquí en una empresa se haga un plan de pensiones de empresa, pues yo no sé si alguien no quiere el plan de pensiones, tendrá que luchar para que no lo incluyan, pero si parte de la subida anual en convenio colectivo, se dice un 1% se va a destinar al plan de pensiones, pues yo no sé cómo esa persona dirá, pues a mí el 1% me lo da en el salario porque no lo quiero en el plan de pensiones. Prácticamente se convierte en obligatorio. Eso hace imposible que no se esté obligado a tener el plan de pensiones si la empresa, en la negociación colectiva con los sindicatos y con los comités de empresa, negocia un plan de pensiones. Y otra parte muy importante y que sí merma los recursos del sistema público de pensiones, es que hasta 400 euros anuales pueden desgravar la empresa de las cotizaciones que tiene que hacer por ese trabajador, de las cantidades que destina al plan de pensiones. Entonces, ojo, es dinero de menos que entra en la hucha, dinero de menos que tiene luego la seguridad social para hacer frente a los recursos. Y luego ya vienen esas cuestiones de decir, bueno, no podemos subir las pensiones porque tenemos menos recursos. Ojo, pues no los mermes por ahí, por ese lado. No los mermes por ese lado. Esos planes de pensiones, como decía, se aprobaron a mediados de año. En contra de esos planes de pensiones estamos los movimientos de pensionistas y vamos a seguir estando y vamos a presionar a los gobiernos para que no tengan desarrollo y vamos incluso a convencer o a intentar convencer a los trabajadores activos, a los comités de empresa, que no apuesten por esos planes de pensiones, que aparte es que es un engaño, porque dinero que destinen a esos planes de pensiones lo están destinando de su negociación colectiva, de su subida salarial. Y está demostrado que si ese dinero se cotizara al sistema público de pensiones, cuando lo reciba en forma de pensión, va a recibir más pensión que con el plan de pensiones privado. Está demostrado. Cuando queráis, lo vemos, lo hacemos con estudios, un día dedicaremos un tiempo a eso, a la evolución, por ejemplo, el año pasado de los planes, de la evolución que haya tenido en España los planes privados de pensiones el año pasado. Haremos con números y con datos y veréis cómo en concreto el año pasado es que han sido ruinosos, porque la mayoría de los planes de pensiones, la gestión del fondo que hay, el fondo que está destinado en un gestor, la gestión del fondo ha perdido incluso dinero. Cuando la persona que tiene constituido ese plan de pensiones requiera los recursos porque se jubila, pues resulta que si en un principio tenía que tener de aportaciones 1.000 euros, pues se va a encontrar con 950, porque ha perdido dinero su fondo y su plan de pensiones. Ojo a eso. Y entonces se trata de que nos convenzamos, trabajadores activos, sindicatos y pensionistas, de que lo que hay que apostar es por el sistema público de pensiones, no por planes privados aparte, que ya sabemos que traen muchas desigualdades, incluso porque empresas muy fuertes y muy potentes a lo mejor pueden destinar alguna cantidad importante al plan de pensiones de sus trabajadores, pero hay otras muchas empresas que no van a destinar nada o casi nada, y cuando se jubilen esos trabajadores, que no le digan que es que va a recibir del plan
de la pensión pública, del sistema público, va a recibir una parte y de su pensión privada va a recibir otra parte. Porque cuando reciba una parte de una miseria va a seguir siendo una miseria, que no nos engañen. Eso es un engaño y hay que convencernos de que es un engaño. Y está ahí esa lucha, y esa lucha la vamos a seguir, esa lucha la vamos a continuar, y esa lucha es importante. Y ahora estamos, decía, por terminar la situación, había un compromiso del gobierno de antes de final de año, tratar lo que ellos llamaban de forma muy ambigua, adecuar el periodo de cálculo, el periodo de cómputo para calcular la pensión, adecuarlo a las nuevas carreras de cotización. Eso al final, cuando se fue materializando en propuesta, al final ya cuando el gobierno no tuvo más remedio que dar una propuesta, la propuesta que dio es de ampliar el periodo de cálculo. En un principio se pretendía más años, al final la propuesta es de 30 años con la posibilidad de eliminar 24 meses, los 24 peores meses. Aún así, el gobierno dice que a lo largo de enero tiene tiempo de seguirlo negociando. No se ha llegado a ningún acuerdo. Y parte de la culpa también la tendremos nosotros. La culpa lo digo en sentido positivo, porque todo acuerdo que se llegue en eso va a mermar las futuras pensiones, las pensiones y los cálculos de los futuros pensionistas. A pesar de que el gobierno, el ministro en algunas ocasiones dice, no, si esto va a tener un efecto neutro. Bueno, pues si va a tener un efecto neutro, ¿para qué lo pone? Dice que va a tener un efecto neutro y que puede beneficiar a quien ha tenido en los últimos años una carrera más discontinua. No dudo que ese aumento de 5 años y permitiendo eliminar 2 años pueda beneficiar a un porcentaje de personas que han tenido una carrera discontinua por sus situaciones. Hay muchísimas situaciones de gente que a lo mejor si le coge 5 años más atrás todavía de los 25, resulta que en aquellos años tuvo algunas cotizaciones buenas y luego como lo despidieron y salió del mercado laboral justo en los últimos años ya, antes de los 65, tiene peores cotizaciones. No lo dudo, pero está demostrado que ese porcentaje va a afectar a un 20, un 30%. Y no va a tener efecto neutro y no se puede arreglar la situación de personas que tengan esas situaciones o lagunas de cotización o lo que sea, no se puede arreglar a costa de bajar las pensiones del resto que ha tenido una cotización más estable, y no es justo, no sería justo que si ha tenido una cotización más estable, cuanto le aumente el número de años, le coge años con menos cotización y le va a afectar a su cálculo de su pensión. Y no se puede arreglar un 20% o un 30% a costa del otro 70% o el 80%. Por eso nos oponemos fundamentalmente, porque si no explicado, oiréis cuando alguien argumenta y además sabe argumentarlo bien desde el gobierno o desde algunas fundaciones, medios de comunicación, saben argumentarlo muy bien y ponerlo muy bonito, pero hay que escuchar todos los argumentos, si lo escuchamos, no, es que hay personas que han tenido una vida tal y de esta forma se les compensa, y dice, bueno, ¿y por qué se oponen esto a que se les compense a personas que han tenido una vida laboral que puede mejorarle esto? Por eso, fundamentalmente por eso decía, el argumento fundamental es que para arreglar a un 20% no puede ser a costa de rebajarle la pensión a un 80%, eso nunca, eso no es justo. Hay que arreglar ese 20% y estamos de acuerdo y vamos a estar de acuerdo siempre, pero no a costa del resto. Fijaros qué fácil sería decir, bueno, el cálculo de la pensión sigue en los 25 años, pero le vamos a dar la opción a quien quiera que elija 30 para que elija los mejores años por si tiene años malos, y no mete al resto en aumentarle hasta los 30. Fijaros qué fácil sería. Estaríamos hablando de otra cosa, habría que valorar esa otra cuestión, pero no lo plantean así, lo plantean para todo el mundo. Y estamos hablando de otra cuestión que queda y que el gobierno y el ministro en concreto dice
dice que, bueno, que hay tiempo en enero de negociarla, que lo plantearon en la mesa de negociación a empresarios y sindicatos mayoritarios, a comisiones obreras y UGT, que no llegaron a acuerdo y que aparte no cuentan porque han sondeado, no cuentan con los apoyos suficientes entre los grupos parlamentarios que le den mayoría absoluta para sacar la ley, aunque no tuviera el acuerdo de empresarios y sindicatos, la puede sacar porque el gobierno tiene potestad para legislar, y puede legislar si tiene apoyo, tiene mayoría absoluta, pues puede, pero ha sondeado a los grupos parlamentarios y no cuenta con el apoyo. Por eso decía yo que algo de culpa tendremos también los movimientos pensionistas con nuestras movilizaciones, con nuestra movilización de octubre, con la reunión posterior que tuvimos con los grupos parlamentarios, que le explicamos la oposición nuestra, que le explicamos los efectos negativos que podía tener esa medida y que no están por apoyar esa medida. Otra cuestión que queda, decía, la eliminación o la paulatina eliminación del tope a las cotizaciones de la Seguridad Social. Esa es una cuestión como la de los gastos impropios, como la de eliminar el factor de sostenibilidad, como la de revalorizar las pensiones para que mantengan el poder adquisitivo cuando mínimo con el IPC. Esa es una cuestión de las positivas, de las que venimos nosotros reivindicando. Lo habréis oído aquí, lo veis en nuestra plataforma reivindicativa. No puede ser que haya una cantidad de la gente que más cobra, gente que tiene sueldos altos, no puede ser que haya una cantidad que se queda sin cotizar. La solvencia, como decíamos antes, la solvencia del sistema público de pensiones no tiene que venir por recortar las pensiones que pagan, tiene que venir por aumentar los ingresos y porque tengan ingresos suficientes siempre para pagar las pensiones y los compromisos que tiene que pagar, y esto podría y puede aumentar los ingresos. Vemos que el gobierno lo quiere acometer, lo valoramos positivamente. Es una cuestión que en enero lo quiere sacar, y lo mismo que decimos que una cuestión no la valoramos positivamente, otra sí la valoramos positivamente. Esa cuestión cuando se implante es positiva. Está incluso valorado que puede suponer, cuando esté implantada totalmente, puede suponer del orden de 6 o 7 mil millones de euros anuales más de cotizaciones que se están perdiendo, cotizaciones que corresponden al sueldo de los trabajadores, ese es el sueldo de los trabajadores. Pero hay una parte que se queda sin cotizar. ¿Cómo lleva? Por supuesto, cuando empiece a cotizar, lleva un aumento de la cotización de la parte empresarial y del trabajador. Lo previsto y la propuesta del gobierno es una entrada paulatina, un aumento paulatino, hablan del 1,100 no sé cuánto cada año, hasta que en 2050 aumente hasta el total. Fijaros la perspectiva, hasta que en 2050 aumente hasta cotizar por la realidad de lo que cada uno cobra en su nómina. Paulatinamente, a su vez, paralelamente a su vez, también se propone aumentar el tope de las pensiones máximas que se reciben. Cuando la gente empieza a cotizar más de lo que está cotizando ahora, también paralelamente es de justicia que se le dé opción, que no se le siga topeando la pensión, se le dé opción a que aumente algo su pensión. Bueno, esa es la propuesta, y decimos que por ahí es por donde hay que avanzar, por los ingresos de la Seguridad Social, y que sigan adelante, y que lo negocien, y que lo legislen, y que se ponga en marcha. Esas son las cuestiones que tenemos, por terminar ya el dibujo. Esas son las cuestiones que tenemos ahora a este 1 de año. En enero, que se intenta por parte del gobierno a toda costa sacar esas dos cuestiones, el aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y el destopar, que lo llaman, que es un verbo raro que creo que ni existe. Ahora me diréis, Alberto, ¿existe? No existe, no existe. Pero lo llaman destopar, que es eliminar el tope a las cotizaciones de las pensiones máximas, y sobre todo de fondo, durante todo el año, durante el año que viene, durante mucho tiempo. De fondo lo que tenemos es el debate y la discusión sobre la solvencia del sistema público de pensiones y las medidas que hay que tomar que garanticen la solvencia del sistema público de pensiones. Y
y el aumento de las pensiones mínimas, de las pensiones no contributivas, de las pensiones más bajas y de las personas que están recibiendo menos recursos para poder mantener una vida digna. Lo dejo y ahora después, si queréis, hablamos de más cuestiones. La subida de las pensiones no contributivas, que corresponde del complemento autonómico, que corresponde a la Junta de Andalucía. Hablaremos de esa asamblea que pretendemos tener ahora primero de año, que yo que sé, la semana que viene sería un buen día para fijar un día y hacer un repaso de la situación de las plataformas en Linares, de cuáles pueden ser los objetivos, qué estrategias nos podemos plantear de lucha, de movilizaciones, cómo estamos en muchas cuestiones. Ahora después, si queréis, hablamos y fijamos, ahora que ya usamos el local que tenemos en la Casa de la Cultura, tenemos un local cedido por el ayuntamiento en la tercera planta. Ahora que ya la pandemia nos deja reuniones en lugares cerrados, pues podemos usar el local, fijar la semana que viene una reunión. Hablábamos también otra cuestión, plantearnos las reivindicaciones locales, porque ahora que estamos en periodo, vamos a entrar en periodo electoral de elecciones municipales y autonómicas en las autonomías que las tengan, aquí en Andalucía no, pues muchos grupos políticos nos preguntan, se quieren reunir con nosotros y dicen, bueno, nosotros queremos recoger las reivindicaciones que lleváis las plataformas de pensionistas. Pues podemos revisar entre todos tranquilamente y decir cuáles serían nuestras reivindicaciones, cuáles serían nuestras propuestas para aquí, para Linares. Y cuando alguien quiera escucharnos y nos plantee, pues planteárselas a esos grupos políticos e intentar que las lleven en su programa. Eso será siempre positivo para Linares y por supuesto positivo para nosotros y para la lucha que tenemos de pensionistas y de personas mayores. Pues bien, yo creo que la semana que viene es buena para fijar un día de esa reunión de reflexión, de replantearnos cómo estamos en la plataforma. Y luego también hablaremos de una reunión que hay de la asociación esa que se formó, impulsada por los movimientos de pensionistas para tener capacidad jurídica, que se va a hacer una reunión anual, la reunión anual el día 17 miércoles, va a ser de forma telemática. Todos los que aquí estamos asociados, 17 martes, de forma telemática, a las 5 de la tarde. Habréis recibido mucho en vuestro correo electrónico la citación. Todos los que desde aquí estamos asociados, os invito a que asistáis a la asamblea. La asociación se hizo con una comisión promotora, la dimos de alta, se registró, se hizo ahora un contrato que hay que hacer de protección de datos para el manejo de datos de personas y precisamente no difundir datos personales de personas. Se han hecho todos los trámites y creemos que ahora es el momento de que la comisión promotora que impulsó la asociación presente las cuentas que hay ahora mismo de cuotas a ingresar y presente lo que ha realizado y ya lo tome una comisión directiva que se presente ahora nueva, se elija con un plan de trabajo, se fije un plan de trabajo y empiece a funcionar la asociación. Bueno, pues como digo, ahora hablamos, si queréis, de la situación en las pensiones y después hablaremos de la reunión y si queréis también de lo de la asociación, y lo de las pensiones no contributivas. A eso quería, el complemento autonómico, a eso quería que dedicáramos también un tiempo. Dejo la palabra a quien quiera hablar. ¿Quién quiere? Venga, vamos. ¿No queréis hablar nada? Bueno, vamos a decir una cosa, mirad, para que lo vayáis pensando. Para la reunión de la semana que viene de la plataforma, lo que tenemos pensado tratar lo voy a relacionar ahora. De todas formas, los que estáis en el chat que tenemos o en el correo electrónico que tenemos de la plataforma, mandaremos una citación
con un orden del día, para que todo el mundo sepa lo que vamos a tratar, lo que vamos a hablar y vaya más o menos preparado de lo que vamos a hablar. Pero ahora lo menciono también por si aquí, que decía el otro día que el hecho de celebrar en un local cerrado es simplemente porque parece que da más tranquilidad sentar, debatir despacio, pero no implica que esto es lo mismo que eso. Esto es una asamblea y todas las propuestas que aquí se den y que se valoren positivas por la mayoría se van a recoger. Entonces, por eso menciono lo que querríamos o deberíamos de tratar en esa reunión. Primero es repensar y reorientar nuestra postura ante el geriátrico, ver cómo retomamos eso, en qué situación está, cómo han evolucionado las cosas y qué podemos hacer. Hablábamos muchas veces pedí una reunión a la nueva delegada, que ahora es de Linares, Ángela Hidalgo, pues pedí una reunión y ver cómo lo enfocamos. También teníamos pendiente aquella propuesta de salida a los pueblos. Se hablaba en bicicleta, da igual en bicicleta, da igual hacer una conferencia en un local cerrado, da igual al mercadillo hacer una charla, en la forma en la que lo decidamos, en la forma que veamos conveniente, en la forma que lo veamos posible. Salir a pueblos de nuestro entorno a intentar que se extienda el movimiento, intentar que la gente, aunque esté en su pueblo, aunque no tenga la posibilidad de acudir a Linares, pero esté vinculado al movimiento pensionista, esté pendiente y forme parte del apoyo a esas reivindicaciones y ese movimiento. Teníamos pendiente, y debemos de hacerlo, una reunión con la Concejalía de Asuntos Sociales. Como sabéis, cuando salió este nuevo equipo de gobierno, nos reunimos algunas personas era en el mes de agosto, nos reunimos algunas personas de la plataforma con el alcalde y la concejala de Asuntos Sociales. Le planteamos una serie de reivindicaciones y de propuestas. Pues creemos que ya es el momento, han pasado unos meses, que ya es el momento de que nos reunamos y hagamos un repaso de cómo evoluciona, si han puesto en marcha, si las van a poner en marcha, que nos digan cómo está la situación y cómo evolucionan algunas de las cuestiones. Hay otra cuestión que también deberíamos y debemos de tratar. ¿Os acordáis que la plataforma tuvimos un tiempo integrado en una coordinadora de plataformas ciudadanas que se formó en la provincia de Jaén? ¿Para qué? Para movilizaciones transversales en la provincia que impulsaran la economía, los avances sociales de la provincia, nosotros por supuesto aportando los avances que creíamos que se deberían de dar en la provincia, por ejemplo en materia de geriátrico, en materia de lo que nos afecta a pensiones y a personas mayores. Estuvimos coordinados, eso evolucionó como muchos habéis conocido después, eso evolucionó que hubo plataformas de las que estaban ahí coordinadas, que entendieron o quisieron dar un paso a su participación política. Cuando se dio ese paso, cuando se empezaron a dar ese paso, nosotros manifestamos que nosotros no tenemos esa vocación ni vamos a participar de ninguna opción política, ya lo hemos referido aquí muchísimas veces. Nosotros vamos a intentar, con nuestra concienciación, con nuestras movilizaciones, influir en las decisiones que tiene que tomar la política, pero no vamos a participar de ninguna opción política directamente, ni nos vamos a presentar en ninguna coalición política, ni vamos a participar con ninguna opción política. Entonces, cuando se dio ese paso, nosotros como plataforma decíamos que no íbamos a participar y que dejábamos de participar. Pero pasó una cuestión. Esa coordinadora de plataformas ya teníamos una trayectoria de algunas movilizaciones que se habían hecho en la provincia. Y cuando se decía, por ejemplo, se llegó a poner un nombre que era Levanta Jaén, los de la plataforma de Jaén querían que se llamara como su nombre, Jaén Merece Más,
y se puso un nombre, Levanta Jaén, y visteis noticias de que decían: la coordinadora de plataforma Levanta Jaén apoya se va a presentar a las elecciones tal cual, y la gente lo relacionaba con que nosotros la plataforma de pensionistas también nos íbamos a presentar a las elecciones. Eso creaba una confusión que no nos convenía, porque no era nuestra intención y creaba una confusión. Pues bien, yo creo que en esta reunión tenemos que plantearnos, eso ya ha evolucionado. Se presentaron a las elecciones, obtuvieron el resultado que obtuvieron. Los de Jaén Merece Más se presentaron por separado, los de Levanta Jaén se presentaron también por separado, obtuvieron el resultado escaso, y eso evolucionó así. Pero tendremos que replantearnos nuestra posición ahí y nuestra participación ahí. Ya os digo, de momento nuestra participación está en suspenso, porque en el momento que dijeron de participar como opción política y presentarse como opción política, nosotros dijimos que no estábamos por esa cuestión. Nuestra participación está en suspenso, no ha evolucionado más, pero de momento tendremos que replanteárnoslo y ver si se decide, por ejemplo, por alguna plataforma retomarlo, qué decimos, si nos conviene, si no nos conviene, si se presta a confusión, si no se presta a confusión, nos conviene esa confusión. Yo pienso, eso bueno, ya estoy adelantando, esa es mi opinión. Yo pienso que cualquier movilización, por ejemplo, en favor del ferrocarril en la estación de Linares Baeza, pues nosotros como plataforma de pensionistas la vamos a apoyar, pero es distinto apoyarla desde fuera a estar integrado dentro de una coordinadora de plataforma que luego nos puede llevar a que si esa coordinadora decide presentarse a elecciones, nos conlleve que digan que también nosotros estamos dentro. Entonces eso tenemos que replantearnos. Y otra cuestión que ha surgido posteriormente, que también deberíamos de debatir. Sabéis que en los últimos presupuestos de la Junta de Andalucía de 2023 venía una redistribución de lo destinado a las universidades. La Universidad de Jaén tenía queja de que recibe menos recursos de los que recibía, y además menos del aumento, porque los presupuestos vienen con un aumento del presupuesto para las universidades. Pero si bien hay universidades que aumentan su presupuesto, la Universidad de Jaén lo veía incluso reducido. Se formó, lo digo con esta cuestión de las plataformas, se formó una plataforma ciudadana por la defensa de la Universidad de Jaén, y nosotros en un principio convocaron, había pensado convocar una manifestación en Jaén y una manifestación en Linares, y era replantearnos si nosotros apoyábamos esa manifestación. Eso parece que lo han dejado aparcado, porque todavía desde el gobierno andaluz están cediendo a las presiones que le están haciendo, sobre todo la Universidad de Jaén, que es la que pierde dotación presupuestaria, y ya sabemos lo que pasa, que eran los motivos que nos empujaban a colaborar con todas estas plataformas ciudadanas. Si reduce los presupuestos de la universidad, menos posibilidades de investigación, menos posibilidades de tomar algunas carreras nuevas, algún máster, alguna historia que pueda traer más recursos, que pueda traer más gente, que pueda tener más futuro en Jaén, y que si tú mermas esas posibilidades, pues hace que más gente emigre de nuestra provincia buscando esas carreras, buscando esos recursos, buscando esas posibilidades de formación en otras provincias a las que sí le has destinado dinero para que amplíen sus estudios. Entonces, esas son cuestiones que deberíamos debatir, que si no es posible hacerlo en una sola reunión, yo creo que ese es el objetivo de lo que tendríamos para el inicio de año en la plataforma, pues debatimos lo más urgente y vamos viendo poco a poco, con la aportación de todos, con la visión de todos, qué se puede hacer y qué es lo mejor hacer,
y ya me dice Antonio que corte. Pero si os doy la palabra y no decís ninguno nada. Ah, sí, perdona, no te había visto, Enrique, venga. Enrique. Buenos días. Antes de empezar, porque ya lo único que me voy a limitar a decir, a ver si es posible que guardemos un minuto de silencio por víctimas de la violencia de género. Acabamos el año mal y empezamos el año peor. Quisiera a ver si podemos guardar ese minuto de silencio. Y luego, también quería intervenir, pero se nos ha ido el tiempo y en otra ocasión ya será. Gracias. Bueno, Enrique, si tú quieres, pues dilo tú. Yo estoy de acuerdo con la propuesta y yo creo que todos estamos de acuerdo con la propuesta. Pues coge tú el reloj y... Bueno, gracias, buena iniciativa, Enrique, y esperemos que como sociedad seamos capaces de acabar con esta lacra que lo único que hace es hundirnos moralmente como personas. No puede ser nunca de buenas personas atacar a las mujeres por ser mujeres y llegar hasta el extremo de acabar con su vida. Gracias por la iniciativa. Bueno, Enrique, decías que no quería intervenir. Bueno, una cuestión muy breve. Lo digo lo de la subida a las pensiones no contributivas, porque cuando nos íbamos a final de año no estaba explicitado la subida del complemento autonómico. Recordáis que el complemento autonómico habíamos denunciado siempre que en Andalucía es muy bajo, que en Andalucía son 148 euros anuales, que hay que dividirlo entre las 14 pagas. Pues bien, la Junta de Andalucía a final de año decidió aumentar el 9% el complemento autonómico. El 9% parece mucho, pero el 9% de una miseria sigue siendo una miseria. Fijaros que haciendo los cálculos supone aumentar 0,95 euros al mes ese complemento autonómico. Hace falta más esfuerzo, como decía Jesús Quintero, hace falta más, que se vea algo más, Moreno Bonilla, que se vea algo más. 0,95 a quien está cobrando 450 euros al mes, algo más hace falta. Bueno, solo eso.